Hay una sensación muy distinta al abrir una novela y al abrir una obra de teatro. Sí, Con la novela sabes que todo está ahí, en las páginas, es un mundo completo. Pero con una obra de teatro es diferente, ¿no? sí, sí. Sientes que tienes en las manos un mapa, un plano, algo que está incompleto, a la espera de cobrar vida. Justo, has dado en el clavo. Es que es una dualidad que define al género dramático. Claro, es literatura, por supuesto, pero al mismo tiempo es el guión de un espectáculo. Leerlo es solo la mitad. La fuente que hemos analizado lo describe muy bien. Es un ejercicio incompleto. Le falta el cuerpo del actor, la luz, el sonido. Le falta todo lo demás. Su verdadera dimensión está en la representación. Pues justo de eso queremos hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en la anatomía del teatro. La idea es, desmontar la maquinaria pieza por pieza para entender cómo funciona de verdad. Entender los engranajes. Exacto. Desde la estructura invisible que nos mantiene pegados a la butaca, hasta los trucos visuales. Nuestra misión es esa, ofrecer una nueva forma de apreciar el teatro, basándonos en un texto que lo disecciona de forma muy clara. Pues si empezamos por lo más básico, la definición que da la fuente es que el teatro presenta conflictos de forma directa. No hay un narrador que te diga, el rey estaba furioso. Claro, ¿lo ves? No, no. Tú ves al rey en escena, rojo de ira, gritándole a su consejero. Lo vives en presente, sin intermediarios. Y eso lo cambia todo. Esa necesidad de ser representado es lo que moldea cada una de sus reglas. Por ejemplo, el tiempo. En una novela puedes dedicar 100 páginas a un viaje, pero en el teatro Imposible. tienes 2 horas, como mucho. Tienes que ir al grano. Claro, y eso crea una presión enorme. El dramaturgo no se puede permitir ni un segundo de aburrimiento. Es lo que se conoce como economía temporal. Economía temporal, me gusta. Cada escena, cada diálogo, tiene que hacer avanzar la historia o revelar algo importante. No hay espacio para lo superfluo. Esto obliga a una escritura de una densidad y una precisión brutales. Sí, me recuerda a la obsesión que hay ahora con las series, con el cold open. Tienes que atrapar al espectador en los primeros 5 minutos o... O cambia de canal. Exacto, El teatro lleva haciendo eso siglos. desde luego. Y para gestionar esta tensión tienen una herramienta fundamental, el clímax. La tensión no es una línea recta que sube sin parar. Sería agotador. El autor la dosifica, va creando picos. Eso es, crea picos de interés, pequeños clímax a lo largo de la obra que mantienen el pulso y te preparan para la gran explosión final. Es una manipulación muy sutil de las emociones del público. Vale, vamos a desmontar esa maquinaria. Siempre he pensado en la acción como la trama, lo que pasa, sin más. Pero el texto insiste en que tiene una arquitectura propia. ¿A qué se refiere con eso? ¿Es como el esqueleto de la obra? Es una analogía perfecta. La acción es el argumento, sí, pero organizado en una estructura muy jerárquica. Imagina un juego de muñecas rusas. La muñeca más grande son los actos. ¿O jornadas? O jornadas, exacto. Son las grandes divisiones de la obra. Que por cierto no siempre han sido 3. La fuente nos recuerda que los griegos hablaban de episodios y que los romanos lo fijaron en 5 actos. Sí, y fue el estándar durante siglos, hasta que en el siglo de oro español llega Lope de Vega y dice, vamos a simplificar. Y establece la estructura en 3 actos, planteamiento, nudo y desenlace. Una fórmula que, sigue vigente hoy en el cine y en todo. Totalmente. Pero dentro de esos actos, las muñecas se hacen más pequeñas. Si dentro de un mismo acto cambia el decorado, si pasamos del salón al jardín, tenemos un cambio de cuadro, Y la muñeca más pequeña de todas, la escena. la escena, que es básicamente cuando alguien entra o sale del escenario. Cada vez que hay un cambio de personajes, ¡pum!, escena nueva. O sea que en un solo acto podemos tener un montón de escenas. Es una organización casi milimétrica. Completamente. Permite al autor controlar el ritmo de una forma muy precisa. Y quienes mueven toda esta maquinaria son los personajes. Aquí vuelvo a la cuestión del tiempo. Con solo 2 horas, ¿cómo diablos consigues que nos creamos a un personaje, que empaticemos con él? Parece una misión imposible. Bueno, la clave es el enfoque. Es imposible darles a todos la profundidad psicológica de un Hamlet. Sería un caos. Claro. Por eso, el desarrollo complejo se reserva para los protagonistas. Con ellos sí se hace un trabajo de orfebrería.
Para los secundarios se usan otras técnicas mucho más rápidas. Ahí entiendo que entra todo lo que no es palabra. Los gestos, la postura. Justo, el lenguaje no verbal. En teatro es absolutamente crucial. A veces, una mirada de un personaje secundario te cuenta más que 5 minutos de diálogo. El autor suele guiar esto en las acotaciones. Esas notas en cursiva, sí. Con voz temblorosa. O mira hacia la puerta. Eso es. Aunque luego el director y el actor tienen libertad para interpretarlo, claro. El texto que manejamos menciona algo que me parece un atajo narrativo genial para esto. Los tipos del siglo de oro. Eran como personajes prefabricados, ¿no? Efectivamente. Y esto conecta con la economía temporal. No había tiempo para presentar a cada personaje desde cero. Así que usaban arquetipos que el público reconocía al instante. Salía a escena el galán. Y ya sabías que era el héroe. Luego aparecía la dama y sabías que era su interés amoroso. Y por supuesto, el gracioso. El contrapunto cómico. El personaje que le ponía los pies en la tierra al héroe. El Sancho Panza del teatro. El mismo. O el criado criticón, que siempre decía las verdades del barquero. Eran plantillas. El público sabía qué esperar y el autor podía centrarse en la trama. Era un pacto de eficiencia, por así decirlo. Pero claro, eso tenía que acabar. Llega un punto en que la sociedad se vuelve más compleja y esas plantillas ya no sirven. Radicalmente. El gran punto de inflexión es el romanticismo. A partir de ahí se rompe con los tipos. Los dramaturgos empiezan a buscar personajes llenos de contradicciones, que evolucionan. Personajes más reales. Mucho más. El foco pasa de la acción al individuo. Muy bien, creo que ya tenemos el esqueleto montado. Ahora hablemos de lo que no se ve, de esas fuerzas invisibles. Empecemos por la tensión dramática. El texto dice que no es algo que esté en el escenario, sino en la mente del espectador. Es que es así. La tensión es la reacción emocional que la obra te provoca. Es esa sensación de ¿y ahora qué va a pasar? Y los autores tienen una caja de herramientas llena de trucos para generarla. Como por ejemplo, Bueno, uno de los más importantes es arrancar con fuerza, presentar el conflicto principal cuanto antes. Y una vez que nos tienes enganchados, el truco es el contrario. Frenar. Exacto. Introducir elementos que retardan el desenlace. Pequeños obstáculos, subtramas, cualquier cosa que alargue la espera y por tanto aumente las ganas de saber cómo acaba. Es el arte de la dilación. y luego está el golpe de efecto final. La fuente habla del anticlímax, que es cuando la resolución es totalmente inesperada. Es una herramienta de alto riesgo pero muy efectiva. Se trata de construir unas expectativas durante toda la obra y en el último momento dinamitarlas. Si se hace bien, deja al espectador conmocionado. Otra de esas fuerzas invisibles, y que me parece complejísima, es el tiempo. En una novela es fácil decir pasaron 10 años. Pero ¿cómo se hace eso en un escenario? Es uno de los grandes desafíos. A ver, hay que pensar que en una representación conviven 3 tiempos a la vez. El primero es fácil, el tiempo de la representación, lo que dura la obra, el tiempo real. Vale. Luego está el tiempo de la acción, que es el que pasa dentro de la historia. Podrían ser 24 horas o 30 años. Y ahí está el reto, ahí está. ¿Cómo representas el paso de 30 años? Y aquí entra el tercer tiempo, que es el más ingenioso, el tiempo aludido. Como no puedes mostrarlo, haces que los personajes lo cuenten. Ah, claro. Un personaje le dice a otro, han pasado 5 años desde que nos vimos en Roma. Y ya está, el público lo acepta. Estos saltos normalmente se colocan entre actos para que sea más natural. El modelo clásico para esto era la famosa regla de las 3 unidades de Aristóteles. Una acción, un día, un lugar. Todo muy ordenadito. Pero suena increíblemente restrictivo, ¿no? Muchísimo. La regla buscaba la verosimilitud, que pareciera real, pero sí, era un corsé muy rígido. Y de nuevo fue Lope de Vega quien, en España, decidió que esa regla no tenía sentido. La rompió. La rompió. Él decía que la imaginación del público podía seguir la historia perfectamente. Y el romanticismo, más tarde, lo llevó al extremo. Romper esa regla abrió un universo de posibilidades. Todo esto que comentamos, la acción, los personajes, al final se construye con palabras. El diálogo es la herramienta, pero no es tan simple como una conversación normal, ¿verdad? Para nada. El diálogo teatral es un artefacto, y tiene formas muy especiales. Una de las más curiosas es el aparte. Eso es cuando un personaje,
en medio de una conversación, se gira un poco y suelta un comentario que el público oye, pero los demás personajes supuestamente no. Vamos, que sirve para archivarnos lo que piensa de verdad. Es una convención, un pacto. Te está diciendo, oye, a este le estoy diciendo que sí, pero en realidad pienso matarlo. ¿Te convierte en su cómplice? Claro, de repente sabes más que los otros personajes. Exacto. Creas una conexión y una tensión instantánea. Y de la complicidad pasamos a la confesión, al gran recurso del teatro, el monólogo. El monólogo es la herramienta definitiva para meterse en la cabeza de un personaje. Está solo en escena, no tiene a quien mentir. Es una ventana directa a sus pensamientos. El texto menciona el ejemplo más famoso, el de Segismundo en La vida de sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Ese mismo. Es pura filosofía en escena. Me parece increíble cómo ese formato ha sobrevivido y se ha transformado. El monólogo teatral es el abuelo directo del stand-up comedy de hoy. Totalmente. Es el mismo recurso, una persona sola reflexionando en voz alta, pero usado para hacer reír. Es una prueba de su potencia. Una persona, una voz y una idea. Y si nos vamos más atrás, en el teatro griego existía el coro, que era una especie de monólogo colectivo, la conciencia del pueblo hecha personaje. Bien, ya tenemos casi todo el motor montado, pero nos falta la carrocería. El teatro es un espectáculo, entra por los ojos y los oídos. Hablemos de esos elementos. Son los llamados recursos auxiliares. Y aquí entra todo, el vestuario, que te transporta a una época, la música, que funciona como una banda sonora, la iluminación y, claro, la escenografía, el decorado, que según el texto ha tenido una evolución brutal. En el teatro medieval casi ni existía, ¿no? Tenían que imaginarlo todo. La imaginación era el principal efecto especial. Luego, en el Siglo de Oro, los corrales de comedias tenían una estructura fija y muy simple. Un escenario, un balcón y un par de puertas. Y con eso te representaban un palacio o un bosque. La palabra lo era todo. Exacto. Y según leemos, fue Calderón de la Barca uno de los que empezó a pensar a lo grande, como un director de cine de hoy. Quería espectáculo. Totalmente. Calderón entendió el poró de lo visual. Empezó a escribir para los teatros de la corte, con grandes presupuestos, y diseñaba complejas tramoyas, máquinas que hacían volar a los actores. Fue un pionero. Un pionero de los efectos especiales. Hoy, esa responsabilidad recae en el director de escena. Y la libertad es absoluta. He visto montajes de clásicos con el escenario casi vacío, solo una silla. Minimalista. Muy minimalista, pero te obliga a centrarte en el texto. Y en el otro extremo, puedes ver representaciones hiperrealistas, con decorados que lo recrean todo. Ambas opciones son válidas. Entonces, si juntamos todas las piezas, la acción, los personajes, la tensión, el diálogo, la escenografía, vemos que no son elementos sueltos, son un engranaje. Un sistema complejo. Donde cada pieza afecta a las demás y todo está diseñado para provocar una reacción muy concreta en nosotros. Esa es la idea central, y entender cómo funciona ese engranaje te cambia por completo la experiencia. Dejas de ser un espectador pasivo. Es como si te dieran un pase para entrar entre bastidores. Entiendes las decisiones. Claro, ¿por qué han puesto una pausa aquí? Ah, para la tensión. Porque este personaje habla en una parte, para hacerme su cómplice. Te permite apreciar la obra en todas sus capas. Has mencionado antes que el público medieval tenía que usar mucho más su imaginación, y mientras lo decías, no podía dejar de pensar en nuestro presente. Es una reflexión inevitable, sí. Vivimos en una era de saturación visual. El cine de efectos especiales, las series. El teatro de alta tecnología. Todo tiende a mostrárnoslo todo, a no dejar nada a la imaginación. Y esto nos lleva a una pregunta final para reflexionar. ¿Hemos perdido como espectadores parte de nuestra capacidad de ver con la mente? ¿Qué se gana y qué se pierde cuando el escenario nos lo va todo hecho, en lugar de susurrarnos una idea y dejar que nuestra imaginación haga el resto?